Hola iglesia, ¿cómo estamos? Bueno, hay un mensaje muy poderoso, precioso y alarmante para todos nosotros como hijos de Dios, para que sea el Espíritu Santo redarguyendo y hablando y haciéndonos entender en qué estamos mal y en qué estamos fallando. Y de eso se trata, venir a la iglesia, de eso se trata, leer su palabra, de eso se trata, abrir los oídos del corazón. El nombre del mensaje del día de hoy se llama La insujeción me aparta del corazón del rey. ¿Qué me aparta del corazón del rey? La insujeción me aparta del corazón del rey. Y hoy vamos a darnos cuenta qué tan lejos está mi corazón del corazón del rey. Porque ¿cómo debe estar? Ustedes han visto cuando manda uno los emojis que sale un corazoncito así, somos felices mandando corazoncitos, yo soy una de ellas. Pero vamos a tomar el corazón de Dios, qué tan cerca debe estar de los hijos de Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta, podemos hoy identificar qué tan lejos puede estar el corazón de un hijo que está en la tierra del corazón de Dios. Y aunque el Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Padre esté en su trono, el corazón podría estar muy cerca. ¿Se puede o no? ¿Es posible? Es que debería ser así, iglesia. Debería ser que nuestro corazón esté pegadito al corazón del Rey, al corazón de mi Padre. ¿Y qué significa estar pegado del corazón de Dios? Significa que tengo todo, que tengo sus sentimientos, que tengo su ternura, que tengo sus mimos, que tengo todo lo divino cerquita de mi corazón. Y entre más cerca estoy del corazón del Rey, más lejos está mi corazón de las cosas terrenales. Y eso es lo que debemos entender. ¿De dónde debe estar pegado nuestro corazón? Del corazón de mi Rey, del corazón de mi Creador. Pero hay algo, iglesia, que nos separa rotundamente y es la insujeción. Y nosotros estamos llenos, la iglesia, de insujetos, desde la iglesia, en la casa, en el trabajo. Entonces vamos primero a darnos cuenta cuál es la definición de contumaz, porque nosotros leemos la Biblia y decimos que los contumaces no heredan el reino, no son agradables delante de Dios, y uno dice, amén, sí, así es, pero ni siquiera sabemos qué es contumaz, ¿cierto? Entonces vamos a esa definición, pero antes de ir a esa definición, hay una palabrita con la que toda la vida a mí me gustó que me la dijeran, y decían muchas personas, así estuvieran lejos, en una ciudad, en un barrio diferente, y siempre me calificaban y me catalogaban como, esa Lina es muy tenaz, Lina, esa Lina lo que hace, yo soy Lina, mucho gusto, algunos dicen Marcela, otros dicen la pastora, pero decían tenaz, y yo, wow, yo soy tenaz, wow, ay, vuélvalo a decir, sonó bonito, tenaz. Pero vamos a ver la definición de contumaz y la ponemos bien grande ahí. ¿Para qué yo era tenaz? Luego descubrí cuando el Señor me empezó a hablar, dice rebelde, porfiado y tenaz en mantenerse en un error. ¿Cuántos se identifican con esto? Mira, la persona más contumaz, yo creo que hacían un concurso y me lo ganaba. La tenaz número 1 para mantenerme en el error. Y ahí sí yo entendí por qué el Señor permitió que muchas personas me dijeran, esta es tenaz, porque necesitaba ver el significado real de qué es la tenacidad, en este caso, como Dios quiere explicarlo, cuando somos contumaces. ¿Cuántos contumaces hoy quieren arrepentirse? Porque de verdad somos rebeldes y expertos y porfiados en mantenernos en el error. Sabemos que estamos en el error, sabemos que Dios nos manda amar al prójimo, sabemos que Dios dice no os airé, sabemos que Dios dice no juzgue, sabemos que Dios dice no mienta, sabemos que Dios dice no seas perezoso, sabemos que Dios dice búscame en la intimidad, pero somos expertos y tenaces en mantenernos en un error que nos lleva a la muerte. Y vamos a mirar una definición de rebeldía. Te voy a leer toda la definición y de pronto te alcanzo a explicar algunas. Dice, ¿qué es
ser rebelde? Es aquel que se opone, opone a la verdad, opone resistencia. O sea, te dicen algo, nos dicen algo y nosotros ¿qué hacemos? No, eso no es así, es como yo digo, un momentico. Eso es oponer resistencia, es resistirme a hacer lo bueno. ¿Ok? Desobediente, coma, indisciplinado, coma, indómito, coma, indomable, coma, indócil, coma, no coma después, coma, insumiso, díscolo, inconformista. Y mira esta, yo no sabía que esa palabra existía, pero el Señor me ha enseñado hasta español y gramática, y vamos a leerla entre todos. 1, 2, 3. Contestatario, contestatario. ¿Cuántos profesionales hay en eso? Contestatario, que todo lo contesta. Y reacio. Mira, si vamos aquí, para que usted vea la amplitud de la rebeldía. ¿Qué estamos leyendo? ¿La definición de qué? Rebelde. Rebelde es cuando contestamos todo. Somos profesionales, contestatarios. Uf, hasta elegante. Pues, pero suena bonito, soy contestatario. Y desobediente, indisciplinado. Mira, todo eso es rebeldía. Cuando somos indisciplinados. Cuando indisciplinado es cuando iniciamos algo y no somos constantes. No seguimos, nos vamos de la iglesia y decimos, wow, uy, esto me transforma, ahora sí me pongo las pilas, pero quién sabe cuáles pilas y de qué marca fueron, porque de aquí al lunes ya se le bajaron. Y luego, indisciplinado, indomable, nadie lo domina. Presente, querido profesor. Indomable. Y qué triste que un cristiano sea todo esto, ¿verdad, iglesia? Que los hijos de Dios seamos rebeldes, pero qué alegría que hoy todos los rebeldes nos arrepintamos. Eso sí sería precioso, porque si la iglesia, el Dios habla a la iglesia, es porque la iglesia es rebelde, que somos insumisos, lo contrario a los frutos del Espíritu Santo. Dios dice que debemos ser sumisos, entonces el que es rebelde es, ¿qué? Insumiso, y también es díscolo. Entonces el Señor cuando nos llame a la presencia dice, todos los díscolos, vengan acá. ¿Cómo así que díscolos? Mi amor, ese es un sinónimo de rebelde, eche para acá, vamos a dar cuentas. Y no sabíamos, pero así usted no sepa qué es díscolo o díscola, que usted y yo somos díscolos o díscolas, así no sepamos el significado, allá vamos a ir a dar cuentas por rebeldes, porque por la palabra rebelde sí la conocíamos, y contumaz. Y yo quiero que tú, iglesia, conmigo te metas esto al corazón, porque cuando nosotros reconocemos que somos rebeldes, contumaces, y que todo lo refutamos, no podemos recibir un mensaje de algo porque, ¿por qué? No, así no era, no, eso no lo quise decir, pero es que no me entiendo, no, pero es que, eso es rebeldía, porque Dios dice que los sabios los necios podemos pasar más por sabios cuando callamos. Somos inconformes y somos reacios al cambio porque tenemos nuestros propios ideales. Entonces vamos ahora sí a Deuteronomio 20. Vamos a ver qué le pasaban a los contumaces para que ustedes vean la oportunidad que Dios nos da en este día. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Y vamos a concentrarnos ahí, Reina Valera, y dice así. Oiga pues, esto es para todos. En ese tiempo, después de que el Señor instó y explicó las leyes con Moisés, se presentaban muchas dificultades y mucho pecado abundaba en medio del pueblo de Israel, cosa que ahora no pasa, ¿cierto? Ahora no, antes se ha multiplicado más la maldad. Entonces, habían estas leyes y estas normas donde decía el Señor, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz del padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Mira el Señor tan misericordioso, primero permitía que le diera sus pelas y que le castigara, pero que si aún habiéndole castigado, no obedeciere, 19, vamos a ver qué le pasaba.
Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Para ahí. Y el Espíritu Santo me hablaba de estas dos cositas. Ya va una característica: contumaz, rebelde, pero dentro de rebelde ya viste todas las descripciones. Y la tercera, glotón. ¿Qué es una persona glotona? Una persona que come y come y come y no se sacia, porque necesita estar comiendo. Y en la vida real, vamos a ubicarnos en el tiempo del campamento con los israelitas. Un glotón come y come y come, y la mamá haga oficio, y el papá va y trabaje, y el pelado coma y coma y coma. Pero cuando no estaba comiendo estaba borracho, lleno y borracho. Entonces, en lo espiritual el Señor también habla, porque todo tiene que ver con lo espiritual, todo, porque si no, no tendría sentido que tú y yo estuviéramos aquí. En la vida real, nosotros cuando somos glotones nos preocupamos solo por saciar esa hambre o esa ansiedad, y tiene que ver con toda la comida que nosotros comemos también en la tierra, porque nos saciamos de cuánta basura puede haber, cuánta chatarra puede haber en el mundo, y somos glotones comiendo y llenándonos de lo que Dios no nos ha mandado a llenar. Y la borrachera, ¿qué es un borracho? Un borracho es una persona que perdió la noción del tiempo, es una persona que perdió la conciencia. Y yo veía esta imagen cuando el Señor me hablaba de este versículo: una botella de licor, y la botella se llama inconsciencia, y se toma un trago y se toma otro trago y se va emborrachando. ¿Y se emborrachó de qué? De inconsciencia, del nombre del alcohol. Porque cuando un borracho está por ahí, que lo vemos caminando, o así no lo veamos, puede estar en la casa, pero si hay un borracho que perdió la conciencia, no sabe lo que hace, no sabe para dónde va, no sabe qué dice, no recuerda las cosas. Y de esto se trata el tema de hoy, de que estamos siendo tan glotones, estamos siendo tan borrachos, inconscientes, y de lo que bebemos no es precisamente del vino del Espíritu Santo. Estamos bebiendo de cuánta chatarra hay en el mundo, y eso es lo que nos tiene embriagados, iglesia. Porque nos embriagamos de tantas cosas, de tantas porquerías que da el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Y él es el que nos manda el traguito. Él es el que dice: vamos, que yo pago. ¿Alguien había dicho eso? ¿Algún amigo te invitó o te invitaba en el viejo mundo y te decía: vamos, que yo pago? No, es que no tengo plata, vámonos, que yo pago. Así es el enemigo. Él dice que te invita, pero luego te cobra a ti, luego nos cobra a nosotros, porque nos empezamos a llenar de esa glotonería y que nos embriaga de las cosas de este mundo, que no queda espacio para el Espíritu Santo, no queda por ningún lado. Entonces, además de contumaz, rebelde, y siga sumando, y después de rebelde, ¿qué hay? Glotonería. ¿Y qué? Y borrachera. Y tú y yo podemos decir: no, pero es que mi debilidad no fue el trago, no fue la borrachera. Pues déjame decirte que sí, esa es nuestra debilidad, embriagarnos de las obras de la carne. Eso emborracha. Las obras de la carne nos embriagan tanto que estamos tan saciados que ya no hay oportunidad para el Espíritu Santo. Nos llega la noche y ya estamos cansados. Ay, mañana le hago. Ay, será mañana. Ay, será otro día. Y esa es la rebeldía, porque Dios dice que todos los días y en todo tiempo. Y mi rebeldía, como contumaz y rebeldes, no a la hora que yo quiera, como yo pueda y como yo le pueda hacer, a mi manera y a mi ritmo, no al ritmo de los hijos del rey. Eso es una de las características de la insujeción, porque cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios, estamos siendo ¿qué? Contumaces, rebeldes, borrachos y glotones, porque nos estamos embriagando y llenando con las cosas efímeras de este mundo, las que de verdad nos llenan.
Y pasamos al 21, es del 18 al 21 y dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Déjamelo ahí. Cuando apedrean el muchacho, el mal hijo, el contumaz, ¿qué sucede? Morirá, pero morirá ¿para qué? Para quitar el mal. Eso sucedía en esos tiempos. ¿Tú te imaginas, iglesia, tú y yo viviendo allá? No, pues es que no hubiera llegado. No te hubieran alcanzado a decir muchos feliz cumpleaños. Apedreado. Pero mira la intención y lo bueno y lo bonito de aquellos que por misericordia el Señor permitió, cuando vio un corazón que jamás sería transformado, porque el Señor sabe, y en el versículo anterior decía que aún habiéndolo ¿qué? Disciplinado, ni así hacía caso. ¿Cuántas veces tú y yo, iglesia, recibimos una y otra disciplina, otra, vuelve otro consejo, vuelve otra, vuelven y te dicen, vuelven y nos dicen, y ni con la disciplina? Eso es jugar con la misericordia y la bondad de Dios. Luego dice que ¿para qué morirá? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Una de las características de un hombre, un cristiano o una cristiana insujeta, es que no oye y no tiene temor de Dios. Van 6, ¿cierto? Ahí lo vamos contando. No falta el que diga, ¿cuál, ¿y cómo así que 6? ¿Cuáles eran? Contumaz, rebelde, borracho, glotón, sordo y sin temor a Dios. ¿Cuántos van? Sí, hoy no les traigo tantas imágenes porque tenemos que jugar con nuestra imaginación también. Entonces, para que una persona hija de Dios sea sujeta, el mosquito está aquí adelante, para que una persona sea sujeta a Dios, ¿qué tiene que hacer? Escuchar y temer a Dios, iglesia. Por eso nosotros no hemos aprendido a sujetarnos, a ser sujetos, y si el Señor dice es así, usted simplemente dice sí, Señor, es así. Usted no tiene por qué preguntar por qué. ¿Tienes que amar a tu esposa? Sí, Señor. ¿Y por qué? Porque la tienes que amar. Tienes que respetar, honrar a tu esposo. Bueno, no, sí, con ganas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Él sabrá, porque al final, después de exigirnos tanto, ¿para qué propósito o qué nos tiene al final? Simplemente obedecer, y Él sabrá por qué nos pone. Padres, no airéis a vuestros hijos. Ay, ¿por qué? Después de esta, ¿quién no hace eso? No, es que no podemos airarlos. Y los hijos honren a los padres, obedecen. ¿Y por qué? No podemos, quiten ese por qué, quitemos ese por qué. Simplemente decimos, sí, Señor, tú sabrás por qué. Tú sabes por qué me estás pidiendo que ame al que me hace mal. Tú sabes por qué me obligas de buena manera a ser un hijo como tú, a ser como lo hizo Jesús, a imitar a Jesús en todo tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, yo quiero que lo proyectemos o no lo imaginemos como este es el pueblo de Israel, esta es la nación santa. ¿Te ves ahí? Dentro de la nación santa hay un contumaz, hay un rebelde. ¿Quiénes lo aceptan hoy? Y resulta que yo voy a apedrear ese contumaz y ese rebelde para hacer que en esta nación se oiga la palabra de Dios y se tema a Él. ¿Estamos? ¿Está chévere el ejercicio o no? Bueno, entonces así nos vamos a primera, Tito 1, del 5 en adelante. Ya le pusimos primera y segunda de Tito. Entonces vamos, Tito 1, desde el 5. Vamos a ver qué sucede en ese libertinaje que la iglesia tiene, porque no ha identificado que la insujeción es la que nos aparta del corazón de Dios. Y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, y nos vamos a hacer una autoevaluación nosotros mismos con
con este pasaje donde nosotros nos vamos a hacer, ustedes han oído que las mujeres nos tenemos que hacer el examen, autoevaluación, autoexamen, ¿cierto? Y los hombres también, bueno, a todos nos toca. Hoy vamos a hacernos una autoevaluación con Tito y dice así: por esta causa te dejé en Creta. Está hablando Pablo a Tito porque lo nombró pastor, fue discípulo de Pablo, fue hijo y nació del vientre espiritual de Pablo y estaba en Creta, y ahí el gentilicio de Creta eran los cretenses. Y dice, por esta causa, cuando le escribió a Tito, le dijo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Déjamelo ahí. Mira, iglesia, la palabra de Dios es para entenderla como yo te la estoy explicando en este momento y como te la explicamos aquí, porque el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo nos enseñó a enseñarla así, como nosotros la aprendemos para nuestro corazón. Entonces, en las cartas que le escribía Pablo a Tito, le encargaba muy encarecidamente lo que tenía que hacer con la iglesia de Creta, que eran los cretenses, y le decía que lo mandaba para que corrigiera lo deficiente. Y vamos a llevar todo esto a la realidad. Levanta la mano el que sienta que hoy, a través de Pablo, el Espíritu Santo, dio esta carta no solo a los cretenses, sino a la iglesia de hoy. Muy bien. Y mira lo que nos manda, a corregir lo deficiente. ¿Cuántos creen que tienen cosas deficientes para corregir y que le digan al Señor, al Espíritu Santo? Sí, es que eso fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo con la sabiduría que el mismo Dios le daba a Pablo, tu hermano y el mío, al que yo quiero conocer y al que quiero imitar en todo tiempo. Como él decía, imítenme. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Y decía que no, otra tarea, si tú estás tomando nota y si no, guárdalo en tu corazón. Y dice, hay que corregir lo deficiente. Pero si yo todos los días me levanto pensando que no tengo nada que corregir, ¿será que cumplo esta tarea que me mandaron? Dice corregirlo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Cuántas ciudades hay aquí? ¿Hay naciones santas o naciones que quieren ser santas? Para los que no sabían, nosotros somos una ciudad santa, somos el pueblo de Israel, y hoy Dios está diciendo al nuevo hombre que nació en ti y en mí que debemos establecer ancianos en cada ciudad. ¿Y qué será? Bueno, cada uno agarra al abuelito y nos vamos con él. ¿O a quién nos vamos a llevar? Cuando Dios habla de anciano, es la multitud de sabiduría que nosotros vamos acumulando cada vez que buscamos su presencia, cada vez que vamos por su palabra, cada vez que venimos a la iglesia. Según la palabra que tú has aprendido aquí, iglesia, levánteme la mano los ancianos por la palabra. Déjame la levantada, porque entonces los otros, ¿dónde estaban? ¿No vinieron? ¿No venían a la iglesia? Anciano es ya lo pueden bajar. Todos los que levantaron la mano y los que no también, porque yo sé quiénes son, han recibido palabra de sabiduría. Repita conmigo, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, repite conmigo, me hace anciano. Y Dios nos manda a establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, si usted es un anciano que está en esta ciudad, ¿usted qué está haciendo con ese viejito? ¿Qué está haciendo con ese anciano? ¿Será que ese anciano que está lleno de palabra se sienta a esperar que le sirvan? ¿Qué debe hacer ese anciano que está lleno de palabra? Es más, hasta algunos que llevan 2, 3 meses en la iglesia se comportan mejor que los ancianos que llevan tanta palabra. Y eso da vergüenza delante de los del reino, porque es que tú puedes tener mucha palabra, pero tienes ese anciano sentado haciendo pereza, que le pongan las medias, que le traigan las pantuflas, el cafecito, sírvame aquí, la cobijita. Antes el anciano es el que más debe servir, iglesia. Si nosotros tenemos palabra de sabiduría, la sabiduría me impulsa a servir al otro.
no a tenerle la mecedora dentro de la nación, dentro del templo, dentro de la casa, para que esté sentado esperando. ¿Qué se hace con la sabiduría? Exhorto a los demás, doy testimonio, voy y sirvo, no espero que me sirvan. Ese es el verdadero significado. Y aunque sí, el Señor le estaba hablando a Tito y le iba diciendo, cada uno recibe en el Espíritu, y le decía que debía tener ancianos. ¿Qué quería decir? Enseñe mucha palabra. Necesito que los llene de palabra, que los vuelva ancianos en cada ciudad de la nación de Creta. Pero el Espíritu Santo me ponía a mí, si yo soy una nación y Dios pide para mí un anciano, yo tengo que tener ese anciano lleno de sabiduría, trabajando en el templo, trabajando en la casa de Dios, trabajando en la nación. ¿Y cómo se trabaja? Aconsejando, dando ejemplo, juntándome con los otros ancianos. Y si me voy con los inmaduros, voy a exhortar y a enseñar. No un anciano que sabe tanta palabra y juntarse con un inmaduro, porque eso se ve harto en la iglesia. Yo tengo que huir de los inmaduros, y más cuando tengo palabra. Necesitamos huir de los inmaduros, porque aquí hay una orden de que debemos establecer ancianos. ¿Dónde? En cada nación. ¿Hay alguna nación aquí? ¿O no le estoy predicando a naciones? Claro que sí. Y dice, en cada ciudad, así como yo te mandé. Sigamos. 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. El Señor le hablaba a los obispos. Nosotros como pastores somos obispos, pero todo aquel en la iglesia que se hace discípulo de Dios se convierte en un sacerdote, obispo. Y cuando habla de sacerdote y de obispo, no es solamente, nosotros debemos entender que aunque hay pastores y guías, nosotros también estamos llamados a ser discípulos y obispos. Ustedes saben eso, ¿cierto? Y si somos obispos, debemos ser marido de una sola mujer, tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Siguiente. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Primero que todo, como pastores y guías debemos dar este ejemplo. Es una gran responsabilidad y delante del Señor Él demandará más de nosotros como pastores que de ustedes, y eso está bien. Pero no es para que la iglesia se tranquilice, es saber que debemos, como decía Pablo, que lo imitaran a él, y le decía a todos sus discípulos, el Señor quiere que imitemos a los que nos están enseñando, si estamos dando buen ejemplo. Y mira, con esto nosotros analizamos, iglesia, si nuestro corazón de verdad está cerca de Dios. Si nosotros no estamos siendo irreprensibles, si hay disolución entre nosotros, y es el cúmulo, la disolución de todas aquellas cosas que no son buenas delante de Dios, que hay tanto libertinaje en la iglesia donde nos damos permiso de tener ira. Y el Señor dice que necesitamos ser irreprensibles como administradores de Dios. ¿Cómo estamos administrando los sentimientos? ¿Con soberbia? ¿Con ira? ¿Nos damos al vino? Y recuerda que no es beber vino como tal, son todas las cosas. Es estar embriagados de las cosas de este mundo. No pendenciero, estamos peleando todo el tiempo. No codicioso, buscando las ganancias deshonestas. ¿Cuáles son las ganancias deshonestas, iglesia? Nosotros en la iglesia cristiana, delante del Señor, en la palabra conocemos la justicia y la injusticia. Cuando hacemos la injusticia es cuando hacemos las cosas contrarias a la justicia de Dios. Cuando hacemos todo lo contrario a lo que Dios le agrada, estamos teniendo ganancias deshonestas. Haz de cuenta, iglesia, que tenemos el baúl del corazón y vamos a tener ganancias deshonestas todo el tiempo, guardando en nuestro corazón ira, enojo, buscando lo que no se nos ha perdido,
en las redes sociales, en cuánta cosa hay, de todo lo que hemos hablado. Eso, lo que guardemos contrario a la verdad es injusticia y son ganancias deshonestas. ¿Cuáles son las ganancias honestas? Cuando atesoramos lo precioso que Dios nos regala, la sabiduría. Eso son las ganancias honestas. Muy bien, 8, sigamos. Que seamos devolvámonos para que enlacemos ahí, porfis. No codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Mira, iglesia, esto es para que lo meditemos todos los días. Cuando nosotros no somos sabios, porque no estudiamos de la sabiduría de Dios y la metemos al corazón, cuando somos justos en nuestra propia opinión, cuando no somos santos y cuando somos dueños de nosotros mismos, es ahí cuando estamos lejos, mi corazón se aleja cada vez más del corazón de Dios, porque Dios quiere que seamos todo esto para sentirnos cerca de Él. Muy bien. 9. Retenedor de la palabra, fiel, retenedor de la palabra. Creo que una vez enseñamos cuando hablábamos de las vasijas rotas, que somos como vasijas, que se le olvida la palabra, hay roticos hay grietas y no retenemos la palabra. Dios nos manda que la retengamos y eso es ser fieles. Cuando somos infieles es cuando se nos olvida, cuando llega el momento de la prueba y se nos olvida lo que Él nos enseñó. Eso es ser infiel y no retener la palabra. Yo tengo que retener la palabra para cuando alguien me insulte, para cuando alguien me desprecie, para cuando estoy mal económicamente, para cuando me llegó la enfermedad, para cuando alguien esté juzgando todo lo que yo haga. Yo tengo que retener la palabra y así me vuelvo fiel. Pero si no la retengo, cada que llegue una prueba, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios quisiera que yo hiciera. Jesús retenía la palabra, tenía las enseñanzas del Padre todo el tiempo en su corazón, por eso andaba en la verdad, por eso era santo todo tiempo y por eso fue fiel hasta la muerte. ¿Qué tenemos que hacer para que también pueda qué? Dice, retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y nosotros tenemos esa falla. Nosotros acomodamos la palabra, no la retenemos tal como nos llegó o como fue enseñada. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Nosotros tenemos que ser tan ancianos en la sabiduría que cuando exhortamos a alguien no son con palabras nuestras, sino con la palabra sabia que Él nos dio, la que retuvimos, y así convencemos a los que están tan perdidos. Pero primero tengo que desperderme yo, o sea, del verbo perder, perdidos. Cuando no estamos perdidos, nosotros mismos nos debemos convencer con esa palabra a los que se contradicen o contradicen la verdad. Muy bien, 10. 10, ¿está buena esa carta? Interesante, hay que leer la Biblia. Siempre es así cuando la leemos, siempre cuando la leo. Es fascinante, qué bueno que cada uno de nosotros experimentemos lo mismo. Porque hay muchos contumaces, muchos o poquitos, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Cuando el Señor habla en la palabra de la circuncisión, son aquellos que por religión o costumbre o mandato había que circuncidarse. Pero Dios dice, ya no te circuncides lo que se circuncidaba antes para mostrar que eran del pueblo de Israel. Ahora circuncídate tu corazón. Quita el prepucio de tu corazón, no lo hagas religiosamente, que de verdad quedes desnudo delante de Dios, ese corazón que necesita ser renovado. Pero mire que cómo el Señor se expresa de los contumaces, porque es pura revelación del Espíritu Santo, y dice que son habladores de vanidades. Cada que tú como hijo de Dios hablas bobadas, vanidades, cosas que no son iguales a la sabiduría de Dios, nos comportamos como contumaces y nos volvemos engañadores, porque engañamos con esas palabras que yo mismo estoy inventando,
o que el mundo inventó y que me gustaron. Y entonces yo empiezo a hablar de mis bobadas, de mis anhelos del corazón, como un contumaz rebelde, porque no estoy tomando la palabra de sabiduría para exhortar y hablar a los otros. No estoy siendo el anciano que Dios me mandó a hablar sabiamente, sino que empiezo a hablar bobadas, vanidades, cosas vanas. ¿Tú crees que la vanidad es solamente que las muchachas, ay no, qué linda estoy? Esa no es solamente la vanidad. La vanidad es hablar cosas vanas. En otras palabras, bobadas. Planes que no son los que Dios tiene para ti y para mí. Cualquier plan que tú hagas que no haya sido entregado y consagrado a Dios se llama vanidad. Y peor, sabemos las vanidades y nos convertimos en engañadores, viejitos engañadores, ancianos que saben la palabra y en vez de usar esa palabra sabia, la usan para engañar a otros porque usted ya se engañó a usted mismo. Tremendo, ¿cierto? Entonces, si tú estás siendo hoy sabio y te estás haciendo un viejito, un anciano delante de Dios, tú no te puedes dejar engañar de las vanidades de otros. Tú te tienes que alejar de los engañadores que están dentro de la misma iglesia. Qué triste decirlo, pero yo necesito vanidad y yo me voy para el que habla vanidades. Ay, qué rico dejarme engañar hoy. Y te dejas engañar porque la palabra de Dios no te fue suficiente. Y lo peor, te dejas engañar de los hermanos de la iglesia que no están firmes, que son los ancianos que se sientan en la mecedora, en el porche, ya aprendí, en el porche de afuera de la casa y se sienta a esperar qué chismoso pasa para que le cuenten las del día. Ahorita son las redes sociales, no hay necesidad de sentarse ahí, se sienta en otro. Y dice que mayormente los de la circuncisión son aquellos engañadores. ¿Por qué? Porque religiosamente te cortaste el prepucio y no precisamente el del corazón. Tu corazón, así no te hayas cortado el prepucio, Dios ve lo que hay dentro. No podemos engañar a Dios. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar del Espíritu Santo para que no hablemos vanidad. Alguien que está guiado por el Espíritu Santo puede identificar a los hermanos contumaces, a los rebeldes. Ahora no nos vamos, uy, contumaz sí, contumaz no, contumaz sí, vanidoso. ¿Y yo qué? ¿Y dónde está mi contumacía? ¿Dónde está? Encuentro primero la mía. Y si yo veo que hay un hermanito contumaz, yo le digo, venga, contumaz. Mira, yo investigando la definición de contumaz, decía que en el origen griego se escribía contumax y terminaba en X. Y yo decía, con razón, con tu máximo nivel de soberbia, con tu máximo nivel de pereza. Los que estaban por ahí dormidos ¿sí entendieron la definición del contumaz, que es con Z? Y el original es contumax. Y de verdad los cristianos estamos con tu máximo nivel de rebeldía, de sordera, con tu máximo nivel de pereza, de engañar a los demás, de hablar bobadas y vanidades. Sigamos. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Devuélvemelo desde el 9 y lo leemos corrido, perdón, desde el 10 corrido. Mira, vamos a leerlo corrido para entender el contexto. Dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, en otras palabras, los religiosos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuántas casas hay aquí? Nosotros somos casas y templos de Dios. Y los contumaces van a la casa vecina de otro contumaz. Buenas, ¿está contumaz? ¿Cómo está? Contumaz la vecina enseguida, ¿cómo está? Vengo tiene una tacita de azúcar, una tacita de café. Empezamos a tener ganancias deshonestas, mira. Ganancias deshonestas, lo que no nos conviene. Y empezamos a hacer con el otro que está más perdido que yo, en vez de juntarme a los ancianos a que me enseñen palabra. Iglesia, tenemos que dejar ese vicio de estarnos juntando.
mi debilidad con la debilidad del otro. Si yo sé que yo estoy débil en la pereza, yo no voy y me uno con el otro. Que en estos días hablamos de un cuento que hay de dos perezosos, y de verdad en la vida espiritual es así. Y le decía el uno al otro, Celio, y estaba por ahí el uno en una hamaca, Celio, y el otro le decía, ¿qué? Creo que algunos conocían esa historia. Y le decía, ¿oíste? ¿Tenés unos chicles? Y el otro le dice, ay, sí, están allá en la mesita, vaya, cójalos de allá. Ay, no, qué pereza. ¿Dónde? Que allá en la mesita. Para esa gracia me lo sacó del bolsillo mío. Y en la vida cristiana hay una pereza por buscar al Señor. Primero se hace todo lo que sea, y usted teniendo al lado de su bolsillito la palabra de Dios, está en el celular. Y usted primero hace de todo, se cansa y no le quedó tiempo para ir al bolsillo a coger el celular para las cosas del Señor, pero sí lo cogemos para otras cosas que se llaman ¿qué? Vanidad. No tenemos tiempo para el Señor, no tenemos cómo ganar sabiduría, y tenemos tiempo para las ganancias deshonestas. No tenemos tiempo para ganar sabiduría. Hacemos todo lo que no conviene para el Hijo de Dios. 12. Ahora sí, 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y mira, esto es tantito, y lo que leímos ahora fue en Deuteronomio. La glotonería desde antes, desde Moisés hasta hoy. Hoy no vinieron glotones aquí. Mira, aquí está hablando Pablo a Tito, y lo leímos ahorita. ¿Dónde? En Deuteronomio. Viene arrastrando los borrachos y los glotones hasta el día de hoy. Solo que cada vez hay más diferentes marcas de alcohol, hay abundancia de marcas de alcohol, en el sentido de toda la creatividad del enemigo para emborracharte, toda la creatividad del dueño de este mundo para mantener embriagados a los hijos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Glotones, ociosos. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué te asustas cuando te regaña el papá y la mamá? ¿Por qué te enojas cuando te reprenden los pastores? Si mira, cuando nos reprenden es para que seamos ¿qué? Sanos. Estamos enfermos. Está la epidemia de la incredulidad. No creemos en todo lo que Dios hace por nosotros, lo que su palabra poderosa puede transformar. Yo lo viví. Yo he sido transformada y sigo siendo transformada porque me faltan muchas cosas, pero ahí está la fe operando, de que no soy yo, es el poder, la palabra de Dios transformando mi vida, mi carácter, para tener el carácter de Cristo. Y antes de, uy, esta vieja sí tiene carácter, pero se enoja y todos le obedecen y le marchan. No, ese no es el carácter, es el carácter de Cristo. No tiene que hacer marchar a nadie. Es el amor, la compasión, la bondad, la que hace que le marchen a Él, no a mí. Y en mi inconsciencia y en mi borrachera de la ira y del enojo, yo creía que a mí me tenían que marchar, si no, no servían. O que si repartieron cerebros, entonces me lo dieron todo a mí, por eso me quedó la cabeza tan grande. No, es que tenemos que amar al prójimo, porque lo que tú tienes en tu cerebro no lo tiene el otro, porque Dios repartió cosas diferentes. Somos seres diferentes todos. Tenemos que amar la diferencia. Tenemos que amarnos todos. Y Jesús dio ejemplo con sus discípulos. Todos fueron diferentes, las características de cada uno, la forma de ser. Dios nos hace diferentes y tenemos que amarnos diferentes, soportarnos en el buen sentido de la palabra. Entonces dice que debemos que dejarnos reprender duramente para que sean sanos en la fe. Y si dice sanos en la fe, es porque estamos enfermos. Hay una enfermedad y epidemia que se llama incredulidad.
y Dios necesita sanarnos y necesita que creamos en el Todopoderoso y que dejemos de creer en nosotros que somos los todopoderosos. Nosotros no podemos hacer nada. O dime tú qué te ha funcionado sin Él. O a mí no me funcionó nada si no fue con Él. Todo lo quise hacer a mi manera y nada resultó hasta que dejé que Dios hiciera en mi vida. Muy bien, 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Iglesia, ¿cuántos de nosotros podríamos estar haciendo nuestra propia Biblia? Porque estamos haciendo solo los mandamientos de los hombres. Entonces me junté con el vecino y entonces el vecino me está diciendo a mí una opinión que está fuera de la sabiduría de Dios. Anotémoslo. Uy, este amigo piensa chévere igual que yo. Qué bacano. Pensamos igual, wow. Cambio en la iglesia una manada de locos que dicen unas cosas que no entiendo. Mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende. Con Tomás. Tenemos que entender la voluntad de Dios. No la podemos entender. ¿Cuántos jóvenes se con los de afuera que no conocen esta verdad, iglesia? Es que mi mamá no me entiende, es que mi mamá es una fastidiosa, mi papá, porque son así, maná de locos los de esa iglesia. Esos pastores están locos, exagerados. No, nosotros no exageramos, nosotros te decimos lo que está en la palabra y lo que te decimos tratamos de vivirlo. Sí, muchas veces hemos sido falsos maestros, porque estamos también en el proceso y Dios nos perdona, porque tal vez predicamos algo que estamos viviendo en el momento y estamos aprendiendo para la santidad del Señor, pero también es pecado ser falsos maestros y estamos en el proceso de estar aquí parados intentando salir de esa maldad que Dios nos quiere sacar a todos de la mano. Muy bien, 14, 15. Todas las cosas son puras. Devolvámonos un momentico ahí, perdón. 14. Los hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre se aparta de la verdad? Porque se compró el cuadernito de 5 materias y ahí tiene cada materia el libro de cada uno. Primera de Lina 4.3, segunda de Marcela 3.27. Nos estamos inventando nuestras propias normas porque es que yo creo que así sí se puede. No, es que espera y verá que así lo logro. Así no es. Rompe ese cuaderno el cuaderno de tu corazón, donde tú mismo te pones tus normas, porque estás dándole prioridad al libertinaje, estás siendo insujeto y la insujeción me aparta mi corazoncito lindo que solo le pertenece a mi Creador. Cada día este corazón está más lejos del corazón de Dios. No podemos, ¿o sí? Qué triste. 15, ahora sí. Nos apartamos de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Cuando nosotros bebemos del licor de la inconsciencia, nuestra alma se va volviendo corrompida. Estamos bebiendo inconsciencia. Dios nos dice, esto no se hace, calle la jeta, no hable, quédese callado, no piense mal del prójimo, preocúpate por lo tuyo, por crecer espiritualmente. Y no, eso no es puro. Dios dice que todos los pensamientos puros, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo benigno, en eso pensad. Y si yo tengo un pensamiento, tan solo un pensamiento, estoy pecando, porque yo no sé las intenciones de los demás. Yo no sé esta persona por qué hizo eso. ¿Qué está haciendo? No sé. Solo Dios lo sabe. Solo yo lo amo, lo acompaño y le explico. Si soy anciano, si tengo la sabiduría, pero no le puedo explicar con el conocimiento de este mundo. Porque el conocimiento de este mundo a mí no me hizo nada. Solo la sabiduría de Dios transforma. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Tenemos que limpiar la conciencia. ¿Cómo se limpia? Desintoxicándola de toda la chatarra y contaminación que todos los días vamos a
todos los días vamos a. Por ahí una vez alguien decía este dicho: si tú estás aburrido con la vida que llevas, deja de hacer lo que estás haciendo. Ya, fácil. Transforma los pensamientos, deja de tener el espíritu contaminado. El espíritu de Dios no se contamina, pero mi alma sí. Entonces mi alma está sobre el espíritu y lo opaca, porque el espíritu es santo y vuelve a él. Pero qué triste que a mí me den a administrar el espíritu de Dios cuando volvió igualito. No vino un anciano al cielo. Tengo que sacar a hacer ejercicio. El Espíritu Santo debe salir a honrar al Padre, a hacer que el alma se transforme, a conectarse mi espíritu con el Espíritu Santo y ponerlo a trabajar para que yo pueda serle fiel a Dios. Pero si la carne es la que se levanta todos los días, el espíritu va a estar ahí y vuelve a Dios, pero vuelve tal y como nos fue entregado. Qué triste. Y eso solo lo hace un perezoso. Los perezosos heredarán el reino de los cielos. Y los contumaces son dignos de muerte. Ser contumaz es digno ¿de qué? De la muerte, de ser apedreado. ¿Y vamos en qué? ¿Están corrompidos qué? La conciencia. Si hoy reconocemos que nuestra conciencia está corrompida, que demasiado vino le hemos echado, empecemos a descontaminarla para que sea el Espíritu Santo que nos llene este vaso, este odre, ¿de qué? De vino nuevo, del vino del Señor, de cosas puras, de todo lo puro y precioso. ¿Nos falta cuánto? Y el 16, ¿cierto? Profesan, esto es lo peor, y como dicen por ahí, con esta me despido. Profesan conocer a Dios. Mira, ¿cuántos de nosotros salimos y tenemos aquí el carnet? Ciudadano del cielo. Voy a la iglesia, llevo tanto tiempo y llevamos profesando que somos cristianos, pero con los hechos lo niegan, hablando vanidades, teniendo mal genio, no sirviendo, esperando que me sirvan, no siendo amables. Yo no sé por qué hay tantos malaclases y amargados en la iglesia. Sí, no, bueno, ¿ah? ¿Qué dijo? Ah, sí, pero sí que, sí señor, no, sí que, no, que sí, que sería bueno, que está el día lindo, que chévere. Ser amable, agréguele 6 palabras a esa palabra simple que usted iba a decir. Eso es ser amable. ¿Qué me dijo? Que sí, que sí, señora. Agregue palabras, sea amable. Imagínate si Jesús contestaría con esa amargura que nosotros contestamos. Seamos amables, seamos amigos. Café muy rico. Pero con los hechos, mira, profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan a Dios. Y si yo con los hechos niego a Dios, entonces con los hechos también hablo de Él. ¿Yo qué estoy haciendo para negar a Dios? Y vamos a la presencia de Dios y no nos abren la puerta, no pasamos de la puerta. Pero ¿cómo así si yo conocí a Dios? No, papito, usted sí me conoció, pero usted con los hechos no mostró que me conocía. Es con los hechos, con la sabiduría andando, con la sabiduría hablando, con la sabiduría pensando, con la sabiduría haciendo, que todo mi cuerpo alabe a Dios, con la sabiduría. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entró a la universidad del cielo y para todo lo bueno que lo necesitaba el decano, o sea mi esposo, yo soy Lina Marcela Cano, el decano, todo lo que necesitaban al decano, reprobado. Mira, iglesia, mira este pedazo tan profundo. Dice que con los hechos negamos a Dios y que nos volvemos abominables y rebeldes, reprobados. ¿Y reprobados para qué? Para hacer cualquier obra. Entonces en la iglesia Dios necesita o tiene un plan. A ver, ¿a quién? Reprobado. No hay con quién. No hay siervos.
todo reprobado. Hay otra buena obra, listo, otra buena obra para hacer. Porque somos abominables delante del Señor. Y luego decimos, ¿por qué no servimos? Quiero servir en la iglesia. Pero antes de servir en la iglesia, sírvele a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo, a tus hijos. Y ahí el Señor va a ver que tú ya no empiezas ya dejas de ser reprobado para una nueva obra. Qué alegría sería servirle al Señor. Pero cuando empecemos a servir a los que no nos gusta servirle, al imperfecto, al que no lo hace tan perfecto como yo. Muy bien, qué pena, Salmo 78:8. Ustedes ya están acostumbrados. Salmo 78:8. ¿Cómo nos vamos sin esta? ¿Cómo nos vamos sin esta, iglesia? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Ahora salen los niños groseros, no así como usted. No, eso no es. Cuando el Señor habla de los padres, habla de todos aquellos antepasados nuestros que se rebelaron en el desierto y no alcanzaron a ir a la tierra prometida. Y vino de generación en degeneración, no generación, de generación en degenere. Nos fuimos degenerando. No se generó, sino que se degeneró. Y nos volvimos una generación ¿de qué? De degenerados. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Dios nos está dando una oportunidad y nos está diciendo en los salmos que no seamos como ¿quién? Como esa generación rebelde y contumaz. Generación que no dispuso el corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Mi espíritu es el que debe obrar en la fidelidad. Mi espíritu es ese hombre que nació nuevo, que tiene que pararse todos los días y debe ser impulsado por el Espíritu Santo para yo poderle ser fiel a Dios y para que cada día mi espíritu, al conectarse con el Espíritu Santo, esté más cerca al corazón de Dios al mío. Y esto es palabra de Dios. Todos los arrepentidos se ponen de pie, por favor. Me pone Jeremías, vamos a ministrar con este versículo. Jeremías 31:22. Iglesia, cierra tus ojitos. Quiero ministrarte con este pasaje donde el profeta Jeremías hablaba al pueblo lo que Jehová, el Espíritu de Dios, hablaba. Nosotros somos la hija de Sión. Nosotros somos la iglesia. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, hija rebelde? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Y yo quiero que tú cierres los ojitos ahí y vas a visualizar como el varón es el esposo. Es Jesús esperando la esposa. Cuando tú eres algo nuevo, como dice en esta profecía a través del profeta Jeremías, y si tú no sabes aún cómo orar, se ora con la palabra y el Espíritu Santo habla a tu corazón y te dice a ti: ¿hasta cuándo, hija errante, hija perdida, hija desubicada, hija rebelde? ¿Hasta cuándo, hija contumaz? Yo quiero crear de ti algo nuevo, te dice el Señor. Y después de crear algo nuevo en ti, pasará algo nuevo en la tierra, donde la mujer que eres tú, la esposa del Señor, tú y yo, que somos la esposa del varón, la esposa de Jesús, la esposa del amado, lo vamos a rodear como iglesia ese día. Pero solamente Él nos empezará a preparar el corazón
cuando haga algo nuevo en esta tierra. Yo quiero que tú te toques el pecho, iglesia, y te sientas como esa hija perdida, esa hija rebelde. Porque a la iglesia no venimos a pensar que somos perfectos, jamás. Reconozcamos, iglesia, hoy que somos contumaces, que somos rebeldes, que somos contestones, que somos iracundos, que estamos desubicados. Reconócelo en tu corazón y dile: Padre, yo reconozco que soy rebelde. Yo reconozco hoy que he sido contumaz, que he merecido ser apedreada, que he merecido hasta la muerte, pero llegas tú con tu infinito amor y tomas mi corazón. Y yo quiero que ahí donde tú te estás tocando, iglesia, en tu pecho, tu corazón, tú le ruegues al Señor y le digas: perdona mi rebeldía. Perdona, Señor, todo aquello que me ha separado de ti, Señor. Perdona el libertinaje y perdona la insujeción que practico cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tocas cada uno de los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú alivias con tu palabra. Respóndele al Señor: ¿hasta cuándo lo harás? Él te lo pregunta y lo preguntó a generaciones atrás hasta este día. Respóndele tú: ¿hasta cuándo serás rebelde o serás contumaz? ¿Hasta cuándo dejarás que Él haga de ti una nueva tierra para que se prepare para rodear al novio, al varón y al esposo que nos espera? Gracias, Padre, por darnos de tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque nos llenas de tu sabiduría. Gracias, Padre, porque nos permites construir en esta nación ese anciano que necesitamos que ande todos los días el camino que tú nos plantas, el camino que tú nos pones por delante. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.